Bienvenidos a una nueva clase de traducción general. En el contexto del tema principal de las últimas semanas, las decisiones léxicas, esta semana vamos a trabajar con dos fenómenos claves del léxico, los extranjerismos y los neologismos. Como objetivo de aprendizaje de esta semana, vamos a ver cómo detectar los neologismos, cómo se forman y cómo enfrentarlos en la práctica traductora, y también las posturas académicas y lingüísticas respecto al uso de extranjerismos en las traducciones. Para abordar estos temas, tenemos dos apuntes de cátedra que serán nuestras lecturas formativas. Podemos definir un extranjerismo como una palabra de un idioma extranjero que se utiliza en la lengua propia, en este caso al español. La mayoría de los extranjerismos que utilizamos en la actualidad provienen del inglés, aunque también se usan palabras de otros idiomas como el francés, el italiano o el árabe. Por ello, es importante destacar que una de las formas de clasificar los extranjerismos es según su origen. La Academia o la RAE los clasifica además según otra característica, la necesidad, y distingue dos tipos de extranjerismos, los innecesarios o superfluos y los necesarios. Los superfluos son aquellos que tienen un equivalente en español. Por ejemplo, la palabra password tiene un equivalente asentado en el uso que es contraseña. Contamos con una palabra adecuada en nuestro idioma, es decir, los extranjerismos que la RAE desaconseja. Por otro lado, habla de los necesarios, que son aquellos que no tienen un equivalente en español, es decir, que en la lengua hay un vacío léxico. Un ejemplo de esto es la palabra ballet. No tiene un equivalente funcional en español, por lo que debemos utilizar el mismo término de la lengua francesa. Entre los necesarios tenemos una subcategoría o incluso podríamos hablar de una tercera categoría, los extranjerismos de uso extendido. Estos son aquellos que sí tienen equivalente en español. Sin embargo, se siguen usando por distintos motivos la palabra en otro idioma. También tenemos una tercera manera de clasificarlos y es según la forma o la grafía del extranjerismo. Vamos ahora a ver qué hacemos con estos extranjerismos. Como traductores, cuando nos enfrentamos al texto origen, puede que nos encontremos con palabras sin equivalentes o con palabras que se usan, es decir, que tienen un uso extendido, en nuestra lengua que son extranjerismos reconocibles. En estos casos, lo primero que debemos hacer es verificar si realmente hay un vacío léxico o si ya existe un equivalente efectivo en español. En caso de que no haya un equivalente, podemos usar el extranjerismo, pero destacándolo en cursiva para señalar su carácter ajeno. Un aspecto importante de esta decisión es evaluar el tipo de texto, el tema y el destinatario. De a poco tenemos que empezar a incorporar la figura del destinatario en nuestras decisiones. Después de todo, los traductores escribimos por encargo para un propósito específico y por motivos propios. En consonancia con el tema de las decisiones léxicas, vamos a detenernos ahora a observar qué son los neologismos y cómo se relaciona con los extranjerismos que acabamos de ver. Los neologismos son palabras, expresiones, giros, por ejemplo, dejar en visto en el contexto de WhatsApp, o significados, acepciones, nuevos que surgen de una lengua para nombrar realidades nuevas. Pueden aparecer por innovación interna, es decir, creación propia del idioma, o pueden ser lemas tomados de otras lenguas, como préstamos o extranjerismos. Surgen por la evolución social, cultural y tecnológica, y cumplen una función vital, llenar esos vacíos léxicos, es decir, permitir que hablemos de conceptos, objetos o fenómenos que antes no existían o no necesitaban ser nombrados. Ahora bien, ¿por qué nos detenemos a observar este fenómeno? Bueno, los neologismos nacen porque la lengua está viva y evoluciona con los hablantes. A la mayoría de los neologismos no los crea una institución ni un diccionario, los crea el uso en respuesta a las nuevas necesidades comunicativas. Los hablantes, ni la academia ni los traductores, son los verdaderos dueños de la lengua. Entonces, si bien la creación neológica no es tarea habitual de los traductores, a menos que estemos hablando de literatura, de ficción o textos de este estilo, es necesario que sepamos detectarlos para encontrar una respuesta equivalente. Y en este contexto es cuando aparece el extranjerismo. Muchas veces hay algún vacío léxico en el español, porque el concepto, la realidad que se quiere nombrar es nueva. En esta semana vamos a participar en un foro de intercambio. La propuesta consiste en analizar el uso de extranjerismos en la prensa argentina y de Latinoamérica,
aplicando los criterios que ya estuvimos trabajando. Cada uno va a buscar un artículo en español que incluya un extranjerismo. Vamos a copiar una oración completa donde aparezca, citar las fuentes siguiendo las normas APA y escribir un comentario breve de análisis. La idea es que reflexionemos juntos. ¿Es un extranjerismo necesario o innecesario? ¿Por qué se usó? ¿Hay un equivalente en español? ¿Está bien marcado desde el punto de vista ortotipográfico? No hay que olvidar que además de publicar nuestro aporte, también podemos comentar el análisis de algún compañero. Este foro es una buena oportunidad para poder aplicar los conceptos teóricos en un caso real y desarrollar una mirada crítica sobre el uso de hablantes de la lengua española. Pueden también descargar la actividad en PDF y el ejemplo que les dejé en el primer comentario. Por otro lado, tenemos el trabajo práctico número 17, que es un encargo de traducción con un texto informativo destinado a un público adulto, no joven, latinoamericano con escasos conocimientos informáticos. Es una guía de consejos muy básicos. El trabajo práctico va a estar dividido en dos partes. En la primera, tenemos que aplicar la teoría para analizar un neologismo y dos extranjerismos, mientras que en la segunda vamos a traducir un fragmento priorizando la claridad, la fluidez y la adecuación al destinatario. Para resolver la teoría aplicada, contamos con una guía didáctica en la que vamos a encontrar todas las consignas explicadas, ejemplos orientativos y fuentes recomendadas. Es muy importante que la leamos con atención. Está hecha para orientar nuestra fundamentación de las decisiones léxicas que tomemos. Si surgen dudas, podemos usar el foro de aviso para comunicarlas.